Listo. Ahí está. Bueno, nada más como para que no quede en el aire, lo que hemos visto es que un conjunto vamos a definirlo como una colección de objetos y a cada uno de estos objetos le vamos a llamar elementos, elementos del conjunto. Entonces ya dimos aquí algunos ejemplos, que son los números naturales, los números enteros, los racionales, los reales, y uno que vamos a ver en principio, casi al final del curso, pues van a ser los números complejos, ¿no? También es otro ejemplo de un conjunto, ¿no? Entonces voy a escribir. ¿Alguien sabe qué caracteriza estos números o cuál es la idea detrás de ellos? ¿De los complejos? Sí, No pertenecen. Que se componen de una parte real y una imaginaria. exactamente, ¿no? Entonces, es como una extensión, de alguna manera, de los números reales, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Creo que la mayoría conoce estos conjuntos y pues son los que vamos a ir trabajando, ¿no? En estos, pues en este curso, vaya. Ahora bien, vamos a decir que para expresar que uno de estos objetos que conforman al conjunto, para expresar que un objeto, ¿cómo le pondré? Sí, que un objeto es un elemento. Aquí, a ver, es un elemento del conjunto, ¿sí? Lo vamos a denotar, para expresar que un objeto es un elemento del conjunto, usaremos el símbolo de pertenencia, ¿sí? Y es ¿no? Es como una epsilon, si quieren verlo como alargada, o una como E, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿eso qué me va a decir? Pues me va a indicar la pertenencia de un cierto elemento en un respectivo conjunto, ¿sí? Entonces vamos a ver bueno, también aquí está el caso en que pueda que un elemento no esté en un conjunto, ¿no? La no pertenencia. Entonces, para eso vamos a usar este símbolo, la no pertenencia. La denotaremos por el mismo símbolo, pero como tachado, ¿no? O como con una línea ahí atravesada. ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, más o menos va quedando clara la idea. Entonces hemos definido conjunto, lo que es un elemento, ejemplos, y este símbolo que aún no lo usamos, pero que nos va a denotar pertenencia. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Me piden determinar si el enunciado es verdadero o falso. ¿Es verdadero o falso? ¿Ok? A ver, aquí voy a poner así como un puntito para hacer que es como un problemita. Y aquí para hacer que es un ejemplo. Primero voy a definir un conjunto y después vamos a ver cuál es ese enunciado, ¿no? Entonces me dan A igual y voy a abrir unas llaves. Así vamos a denotar un conjunto con unas llaves. Y dentro de esas llaves, pues podemos, como en estos ejemplos que di, podemos listar sus elementos o dar una condición que describa a los elementos de ese conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, A va a estar conformado por todas las X
que pertenecen al conjunto de los enteros, tales que, es una raya, que significa como tales que, cumplen que esa X está entre menos 5, es menor, perdón, es mayor o igual que menos 5, pero menor que 3. ¿Sí? Entonces, cuando un conjunto lo describimos con una condición, de esta manera, a veces le llaman que es un conjunto por comprensión, ¿no? Y cuando tenemos la lista de elementos, o los listamos, se dice que es por extensión, ¿no? Pero es como un nombrecito nada más, ¿no? Bien, los enunciados de los que tenemos que decir si es verdadero o falso son los siguientes. 5 no pertenece a A. 1 no pertenece a A. El otro va a ser 3 pertenece a A. Y menos 5 pertenece a A. Entonces, a ver. El primero, 5 no pertenece a A. ¿Sería verdadero o falso y por qué? ¿No? ¿Quién me dice? ¿O quién se anima? Yo. Es falso porque, bueno, como ahí en la igualación están diciendo que es mayor o igual, entonces significa que si está, que 5 sí, ay no, es que vi menos 5, no es 5, ¿verdad? Y el menos 5, hay uno aquí es menos 5 y aquí está el 5. Estamos en este caso. Sí, ay no. Bueno, sí es correcto, entonces. Entonces, este sería verdadero. Ok. Sí. A ver. Y nada más como para reafirmar, ¿por qué es verdadero? Pues porque en efecto, el 5 no está dentro de este como intervalo, ¿no? No está entre estos valores, ¿sí? Se sale de este rango que estamos dando. Quizá, aquí, quizá para algunos pueda ser difícil ver cuáles son los elementos de este conjunto y yo creo que vale la pena listarlos, ¿no? Poner este conjunto por extensión. Entonces, ¿quién me dice qué elementos pertenecen a este conjunto? Recuerden, tienen que estar entre estos números y tienen que ser enteros. Sería menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 1, 0. Dije 0. Vamos a poner 1, 2 y ya. Ya, ¿no? Entonces ya tenemos como que visualmente ya nos es más fácil, nos va a ser más fácil decir si el enunciado que pusimos es verdadero o es falso, ¿no? Bien, entonces ahora el 1 no pertenece a ese enunciado, ¿sería verdadero o falso y por qué? Falso. Falso. ¿Y por qué? Porque sí pertenece, ¿no? Exacto, ¿no? Lo puedo yo encontrar aquí claramente. Entonces, quiere decir que está dentro del conjunto, ¿no? Este de aquí, ¿es verdadero, es falso? ¿Y por qué? Es falso. Es falso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está en mi lista, no lo puedo encontrar, ¿no? En mi conjunto. Quizá de esta forma uno se podría ir con la finta, ¿no? De que sí está en el conjunto, quizá, ¿no? Si estoy a lo mejor despistado, puedo irme con la finta de que sí está en el conjunto, pero ya si los listamos, me doy cuenta que no está, ¿no? Y el último, entonces, ¿está o no está? Bueno, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues este simbolito nos indica básicamente que yo puedo encontrar lo que esté del lado, en este caso, izquierdo, ¿no? Dentro del conjunto, ¿no? O sea, yo puedo encontrar tal cual este elemento dentro de este conjunto, ¿sí? Y hago énfasis en esto, pues porque ahorita vamos a ver, posiblemente, si nos da tiempo, otra definición, y es donde más se confunde la gente, por eso quiero que vaya quedando claro, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? No. Vamos a hacer otro ejemplito. Por ejemplo, ahora B, es otro conjunto, desde luego.
van a ser las X, y aquí a veces en vez de esta rayita ponen también 2 puntos, ¿no? Entonces voy a usar así como notación variada por si se lo encuentran en algún libro o algo. Pues no se apantallen, ¿no? Entonces son todas las X, tales que X va a ser natural, ¿no? Por ejemplo, X es impar. Y, por ejemplo, X es menor que 10. Entonces, este sería como, alguna manera como por comprensión, ¿no? Porque no estamos listando los elementos. ¿Y quién me dice o quién me va diciendo cuáles son los elementos de este conjunto? O sea, ¿cuál es la lista de elementos? ¿Cuál sería? Aquí Sería el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. son esos 5 elementos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque son impares y son menores que 10, ¿no? Y son naturales. Entonces, ahí está. Bien, entonces, ya más o menos estamos viendo cómo se interpreta cada una de estas condiciones, cada una de estas cosas, ¿no? De alguna manera, pues, si yo tengo un conjunto de esta forma, pues yo lo puedo llevar así, al escribirlo en una condición de esta manera y viceversa, ¿no? Vamos a poner aquí un comentario que vale la pena mencionar. Vamos a poner aquí una observación, quizá. Observación. Y es que no se escribirá el mismo elemento. Escribirá el mismo elemento. Repetidas veces, ¿no? Repetidas veces. En un conjunto, y la otra sería a ver, no se escribirá el mismo elemento repetidas veces en un conjunto, y el orden de los elementos es irrelevante, ¿no? Profesor, por ejemplo, en el segundo conjunto, X y los 2 puntos, pues se lee prácticamente como si X es igual a que X pertenece al conjunto de los números naturales, ¿no? Como no te entendí esa parte. Que si los 2 puntos, equivalen como, pues, a igual, ¿no? Podríamos, sí, de alguna manera sí podrían equivaler como a un igual. Los 2 puntos es como la palabra tal que, o sea, todos los elementos X, o sea, los de esa forma, tales que cumplen todo lo que esté después de los 2 puntos. Eso es lo que Ah, quiere. vale. Gracias. Es como la rayita, ¿no? Que dijo. Sí, la rayita y los 2 puntos es lo mismo. Es como se utilizan indistintamente dependiendo del libro, pero significan tales que, y es como para poner como, para dividir todas las condiciones, ¿no? A partir de ahí, todo lo que esté a su derecha van a ser las condiciones que debe de cumplir la X, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, en el conjunto A, dice las X que pertenecen a Z o a los enteros, tales que, y da una condición, ¿no? O sea, tienen que cumplir que estén en ese rango. En el ejemplo del conjunto B, me dice todas las X tales que, y vienen 3 condiciones que debe de cumplir esa X, ¿no? Entonces, pues es eso, nada más como para dividir a partir de dónde van a estar las condiciones que tienen que tener esos elementos. ¿Ok? Y esa es la observación. Entonces, no vamos a escribir el mismo elemento varias veces en el mismo conjunto, y el orden de los elementos va a ser irrelevante. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, si me piden el conjunto, por ejemplo, el conjunto de las cifras del número, no sé, por ejemplo, 33,180, ¿no? Entonces, ¿quién es este conjunto? Bueno, pues lo voy a llamar C. ¿Y qué quiere decir? Si se dan cuenta, aquí se repite el 3. Entonces, lo que me dice la observación es que no voy a escribir 3, 3. A ver, lo voy a poner como aquí.
no voy a escribir esto. 3, 3, 1, 8 y 0, ¿no? Esto es como, no lo voy a escribir porque estoy repitiendo el 3. Basta con que yo lo ponga una vez. ¿Sí? Y la otra condición que me dice es que no importa el orden. Es decir, este conjunto es lo mismo que, por ejemplo, si yo pusiera los números de esta forma, ¿no? De forma ascendente. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, en un conjunto no vamos a repetir elementos y el orden, pues no importa, ¿no? Va a representar lo mismo, vaya. ¿Ok? ¿Qué otra cosilla? Bueno, vamos a llamar o vamos también a definir un conjunto especial, ¿no? Entonces vamos a el conjunto vacío que denotaremos es como una phi, o no sé cómo se llama, así. Pues es un conjunto que carece de elementos, ¿no? O sea, no tiene elementos. Y su nombre lo dice, ¿no? Es un conjunto vacío. Es decir, este conjunto, pues lo vamos a denotar pues, con abriendo y cerrando la llave, ¿no? O sea, no tiene elementos dentro. O si quieren así como con alguna proposición lógica, algo así, a veces la ponen como las X, tales que X es distinto de X, ¿no? Entonces, como esto siempre es falso, porque la X más bien siempre es igual a X, pues entonces este conjunto no tiene elementos. O sea, esta condición siempre es falsa, entonces no hay elementos que cumplan esta condición y por tanto el conjunto es vacío. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna dudilla? ¿O vamos bien? Yo tengo una duda. Sobre el conjunto A y B, en el A dice todas las X que pertenecen a los números enteros, tales que, y en la B dice todas las X, tales que las X pertenecen a los naturales. ¿Cuál es la diferencia entre que esté la pertenencia antes o después del tales que? Es una buena pregunta. Aquí puse justamente estos dos ejemplos para como poner en evidencia que algunos libros pues, lo manejan indistintamente. Algunos libros lo que hacen es poner a qué conjunto pertenece la X de la que estamos hablando, como en el caso del conjunto A, y después dan la condición. Y en otros libros lo que hacen es nombrar la variable o los elementos de ese conjunto y después poner todas las condiciones que tiene que cumplir, ¿no? En ambos casos son equivalentes. O sea, da igual que pongas el pertenece a los enteros al comienzo o antes del tal que después, ¿no? O sea, no afecta en nada en este caso. Ok, Se lo pueden muchas gracias. nombrar de ambas maneras, ¿no? ¿Qué otra cosilla? Y entonces, si no hay alguna otra duda, sí, pues me la dicen. Llegamos al concepto del que les hablaba y en el que a veces como que hay más confusión, que espero que no sea el caso. Entonces diremos que A, aquí no lo mencioné tal cual, pero usualmente, digo usualmente pues porque no siempre, siempre hay excepciones, se usan letras mayúsculas para poner para nombrar conjuntos y letras minúsculas a veces, cuando se necesiten, para nombrar elementos de ese conjunto, ¿no? No lo mencioné, pero pues lo digo ahora. Y eso no pasa siempre, pero a menudo sí sucede que los conjuntos se les ponen letras mayúsculas y a los elementos letras minúsculas, ¿no? Entonces, diremos que A, en este caso A es un conjunto, A es un subconjunto de B, ¿no? B va a ser otro conjunto. Y lo vamos a denotar así. Es como una C,
y como con una rayita de igual, ¿no? Y B. Y se lee, pues, justamente A es subconjunto de B. Sí, solo sí. Cada elemento del primer conjunto, cada elemento, en este caso, pues, de A, es un elemento, a ver, cada elemento de A es también un elemento de B. ¿Sí? Entonces, pues esa es como la otra cosilla que vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a decir que A es subconjunto de B, lo vamos a denotar de esta manera en la que la estoy escribiendo. Sí, solo sí, cada elemento de A está también o es un elemento de B, ¿no? Pues un ejemplo para que se entienda, ¿no? Porque a veces las definiciones son como muy ambiguas, ¿no? Antes de dar un ejemplo, nada más vamos a denotar como la negación de esto. Si A no es un subconjunto de B, lo denotaremos como, y es una idea similar al pertenece, como el mismo símbolo, pero lo tachamos todo, ¿no? Bueno, voy a poner así mejor, como A no es subconjunto de B. ¿Ok? Entonces tenemos los dos casos, cuando es subconjunto y cuando no es subconjunto. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Un ejemplito para que vaya quedando claro. De todos modos, si les surge alguna pregunta, pues me dicen, ¿no? Sea A, vamos a poner aquí, sea A igual al 2, menos 3, ¿no? Y B va a ser igual al conjunto de todas las X en los reales, tales que X cúbica más 3X cuadrada menos 4X menos 12 es igual a 0. Punto. Demuestra que A es un subconjunto de B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, pues según la definición, lo que tengo que hacer es tomarme un elemento de A, ¿no? Y ver que pertenece a B. ¿Sí? Eso es lo que dice la definición. Entonces, pues así partimos, ¿no? Entonces decimos, y aquí usualmente así se comienzan las demostraciones de subconjuntos, ¿no? De ver que un conjunto es subconjunto de otro. Decimos, supongamos que X es un elemento de A. Entonces dice, supongamos que X pertenece a A. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir que X pertenezca a A? Así como en palabras. ¿Alguien? Es 2 o menos 3. Exacto, ¿no? Entonces, supongamos que X pertenece a A. Entonces, X es igual a 2 o X es igual a menos 3, ¿no? Porque justamente, fíjense que así está dado el conjunto A. ¿Sí? Ahora, pongo punto, ¿no? Si X, aquí hay como dos casos, ¿no? Porque un caso es cuando X es igual a 2 y otro sería cuando X es igual a menos 3. Entonces, si X es igual a 2, tenemos que... ¿Y ahora qué tendría que hacer? ¿Se les ocurre alguna idea? Si tenemos que Podría ser sustituir sustituir, ¿dónde? en los valores que tenemos de X que sacamos del conjunto A en En la ecuación. la ecuación de queda de B. Ok, entonces es una buena idea. Entonces, si X es igual a 2, tenemos que
Entonces, pues sustituyo, como dijeron. Entonces tengo 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 12 y esa que es igual. Voy a hacer las cuentas nada más para que no quede ahí duda. 2 al cubo pues es 8. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. Y 4 por 2 es 8. Y pues el otro queda igual. Y si se dan cuenta, pues esto es menos 20 y esto es 20, ¿no? Entonces esto es 0. ¿Ok? Entonces cumple al menos el 2 la ecuación. Y entonces de aquí vemos, aquí podríamos decir, con lo cual X pertenece a B, ¿no? ¿Sí queda claro? Como vimos que cumple esta ecuación, pues entonces pertenece a ese conjunto. ¿Ok? Y ahora falta el otro caso. Si X es igual a menos 3, se tiene. ¿Ok? Y pues hago lo mismo, ¿no? Sustituyo para ver si en efecto cumple, ¿no? Entonces me quedaría menos 3 al cubo más 3 por menos 3 al cuadrado menos 4 por menos 3 menos 12 y eso que es igual. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces me queda menos 27. Después me queda 9 por 3, 27 también. Después me queda más 12 y después menos 12. Y se cancela, si se dan cuenta. Menos 27 más 27 pues es 0 y 12 menos 12 es 0. ¿Ok? Con lo cual, X pertenece a B. En este caso, pues X era el menos 3, ¿no? Y en el caso anterior era 2. Entonces, por tanto, A es subconjunto de B y a veces pues se pone este cuadrito como de demostración, ¿no? Ya quedó demostrado. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? La idea detrás de cómo demostrar que un conjunto es subconjunto de otro. Todo claro. Claro. Yo tengo una duda. Entonces, si por ejemplo, si nosotros tuviéramos dos conjuntos por comprensión y quisiéramos demostrar que uno es subconjunto de otro, ¿tendríamos que manipular la definición que tenemos para que éstas se igualen o cómo podría funcionar? Sí, ahí dependería el caso. De hecho, probablemente el jueves con Carla vean un ejemplo de esos. Pero sí, cuando es por comprensión, ¿no? o con condiciones dadas, lo que se hace es trabajar con las expresiones que nos están dando, ¿no? En este caso, como vieron, pues es de alguna manera sencillo, entre comillas, pues porque el primer conjunto está dado por extensión y el segundo por comprensión, ¿no? Pero, ¿qué pasaría cuando los dos son por comprensión, por ejemplo? Y esa es una buena pregunta y vamos a hacer un ejemplo, yo creo que más adelante para que justamente, porque la mayoría son así, por comprensión los dos, ¿no? Entonces, para que tengan idea de cómo abordarlos, ¿sí? Vale, muchas gracias. Y el caso yo creo más sencillo es cuando los dos son por extensión, ¿no? Ahí sería fácil decir si es o no subconjunto. Y vamos a hacer otro ejemplo de esos. A ver. Ok. Por ejemplo, voy a poner según había escrito aquí en mis notas, estaba preparando la clase un ejemplo y ahora no lo encuentro. Ah, acá está. Entonces, otro ejemplo. ¿Sí? Es X mayúscula, es el 2, 4. Y mayúscula va a ser 2, 3, 4 y 5. Y Z mayúscula, pues va a ser 2, 3 y 6. ¿Ok? Antes de pasar este ejemplo tal cual, una buena pregunta sería, en el ejemplo anterior, ocurre la contención al revés, es decir, podemos decir que B es subconjunto de A. Sí, ¿no? ¿Y por qué? No, sí. No sé, pues
Es mi pregunta. Bueno, es que como B es un polinomio de tercer grado, eso implica que tiene tres raíces, que, bueno, creo que son tres raíces reales, ¿no? Entonces, pues ya tenemos dos raíces que son 2 y menos 3, pero falta una. Entonces, como B no está contenido en A, no es subconjunto de. Sí, o sea, al menos que haya multiplicidad, pues entonces no es un conjunto. Exactamente. Sí, muy bien. Exacto, o sea, lo que dijeron todo estuvo bien, o sea, en principio, pues como es un polinomio de grado 3, tendría tres raíces y dos de ellas ya las sabemos y dependiendo de la tercera, como dijo el otro compañero, dependiendo de si hay o no multiplicidad, podríamos decir que es subconjunto o que no es subconjunto, ¿no? Pero depende de eso, de si una de esas dos raíces se repite, porque la tercera raíz tiene que ser real, ¿no? Porque todos los coeficientes son enteros, eso lo vamos a ver después, pero está bien su razonamiento, ¿no? De hecho, a ver, aquí estoy metiéndolo en mi calculadora para quitarme la duda. La primera raíz es 2, la otra es menos 2 y la otra es menos 3. Y ya con ese dato, entonces, ¿qué podemos concluir? Que no sería subconjunto de A. Exacto, ¿no? Entonces, la otra contención no se da, ¿no? Entonces, como que se dé para un lado no significa que se valga al revés, ¿no? Parece como una observación a veces como redundante, pero es importante mencionarla, ¿no? No se vale, si se vale de ida, no necesariamente se vale de vuelta. Y eso en las demostraciones a veces justamente sucede a menudo, ¿no? Se vale hacia un lado, pero no se vale hacia el otro. Sobre todo en los teoremas y todo eso, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer este otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, más bien, qué pasaría con el conjunto X y con el conjunto Y? ¿X es o no subconjunto de Y? ¿Qué me dice y por qué no? ¿Quién se anima? Pues a X sí es subconjunto de Y, porque los dos elementos de X están contenidos en el conjunto de Y. Ok, pertenecen a Y. Entonces, X, lo podemos escribir así, ¿no? Para ir como también relacionando la notación que hemos visto. X es subconjunto de Y, pues 2 pertenece a Y y 4 pertenece a Y, ¿no? ¿Sí? Esa sería como la razón. Por ejemplo, ¿se valdría al revés? Otra vez esa pregunta. No, bueno, ya no es un conjunto de X porque en X no está ni 5 ni 3. Exacto, ¿no? Y no es un conjunto de X, pues, de hecho lo podemos escribir así, 3,5 no pertenecen a X, ¿no? Por ejemplo, Y es subconjunto de Z, o no es subconjunto, No, pregunta. no, No es subconjunto, ¿por qué? porque hay elementos en Y que no pertenecen a Z. En Ok, este caso, el 4 y el 5. ok. Y, el 4 y el 5, ok. 4,5 no pertenecen a Z, ¿no? O sea, están en Y, pero no están en Z. Bien. Y al revés, por ejemplo, Z es o no subconjunto de Y. ¿Qué dice? Tampoco, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Porque el 6 no pertenece a Y. Exacto. El 6 está en Z, pero no está en Y. ¿Y cuál nos faltaría? Ah, pues por ejemplo, X y Z. ¿Qué podemos decir al respecto? Eso no, subconjunto. No, ni uno ni otro. Entonces, este no es subconjunto. Pues, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué X no es subconjunto de Z? Porque existe el 2, pero no está el 4. Exacto. Pues está el 2, pero el 4 no está en Z.
Y al revés, pues sucede lo mismo, ¿no? Va a haber un elemento que está en Z, pero que no está en X. Y de hecho hay dos, ¿no? El 3 y el 6. ¿No? Entonces, esa es la diferencia, o lo que quiero que, con lo que se van familiarizando, de la diferencia entre una contención y una pertenencia. ¿Sí? Entonces, Profe, yo tengo una duda. Bueno, no sé si lo puede decir, profe, dijo que le gusta que le digamos profe, ¿verdad? prefiero Cano o Luis. Bueno, tengo una pregunta. Es que tengo una duda con la notación, porque en algún momento llegué a ver que cuando expresan contención, lo ponen como que con la C solita, y cuando es doble contención ponen la C con la barrita, pero en algún otro momento igual vi que nada más ponían la C con la barrita para contención normal, entonces no sé si hay una diferencia entre ponerla como que el de contención solito con la barrita o solito. Es otra buena pregunta. Y también depende del libro. Y sobre todo, si se dan cuenta, hay una contención que podrías decirse que es trivial, o sea, es evidente, y es que un conjunto es subconjunto de sí mismo. No sé si quede claro para todos qué quiero decir con eso. O no. Sí. Entonces, como un conjunto es subconjunto de sí mismo, usualmente, a ver, déjenlo escribo. ¿Cómo lo pondré? Bueno, vamos a ponerlo como una observación. Otra observación. Por si se lo encuentran. Si A es igual a B, ¿no? O sea, si que es lo que estoy diciendo, que un conjunto sea subconjunto de sí mismo, entonces, pues escribimos así, ¿no? Como con la C y el igual. En el caso en que A sea distinto de B, hablando de subconjuntos, desde luego, y se da que A es subconjunto de B, o sea, se cumplen las dos, o sea, que es subconjunto de B y que A es distinto de B, entonces diremos el primero, o sea, diremos que A es un subconjunto propio de B. Y lo denotamos por... hay dos maneras, que creo que es a las que te refieres, y es A es casi lo mismo, solo que aquí se le pone como un tachecito. O también a veces se coloca así. ¿Sí? Entonces, no sé si para todos quedó claro esto, pero o sea, lo que quiere decir como que esta definición es que, por ejemplo, vamos a dar así como, con los ejemplos siempre queda claro. Supónganse que yo tengo M, y yo digo que es 2, 4 y 6, ¿no? Yo tengo otro conjunto N, que va a ser el 2 nada más, solito. Y tengo un conjunto Ñ, vamos a llamarle mayúscula, que va a ser 2, 4 y 6. ¿Sí? Entonces, usualmente lo que se suele utilizar para denotar que 2, si se dan cuenta, N es subconjunto de M. Si está claro, ¿no? Lo puedo poner así. Pero también podemos decir que es un subconjunto propio porque este y este son distintos, o sea, tienen distintos elementos, ¿no? Este tiene un elemento y este tiene 3. Entonces podemos ponerlo, si queremos ser así como más rigurosos o con todo detalle, podemos ponerlo de esta manera, ¿no? De que es un subconjunto propio, o sea, que no es igual a M. Y en cambio, como les digo, Ñ, pues es el mismo que M, y como un conjunto es subconjunto de sí mismo, pues se suele poner como que esta notación diría que es igual, ¿no? Es un subconjunto, pero es igual.
No sé si se entiende esa diferencia. Es como una sutileza ahí. Pero pues se la pueden encontrar en los libros, ¿no? Es más que nada como para que tengan idea de a qué se refiere. ¿Sí quedó claro? Que me pregunto. Sí, sí, súper claro. Al fin entendí. Gracias. Yo primero me había confundido porque es en el caso de que A es subconjunto de B, pero no es igual que B. Me lo enseñaron en la prepa como en el último que puso usted, nada más como la C. Ajá, sí, se puede usar de cualquier manera, de estas dos maneras, usualmente se suele encontrar en los libros. Y es para denotar que este conjunto que te estás agarrando, ¿no? No es el mismo que el de la derecha, ¿no? Como para hacer énfasis en eso, en que no es el mismo. Pero nosotros como que es como no nos vamos a centrar tanto en ese rigor y vamos a usar, ¿cuál es? Ah, esta de aquí, ¿no? Esta, ¿no? Para indicar que es subconjunto nada más, ¿no? No para indicar así como explícitamente si es propio o no, ¿no? Pero Entonces, en el curso va a ser indiferente si ocupamos esa notación para referirnos a uno propio e impropio. es que nosotros lo que vamos a hacer es decir nada más si es subconjunto o no. Si queremos decir explícitamente si es igual o no, ya es donde utilizamos esta otra notación. Pero a nosotros los que nos va a interesar más es decir nada más si es o no subconjunto, así sin importarnos si es igual o no. No sé si me explico. Vale, vale. Muchas gracias. Ok. Entonces, pues nada. Espero que sí les haya quedado claro y no les haya confundido más. Pero es como una sutileza que luego aparece ahí en los libros, ¿no? Entonces, nada más así como repito la idea. Nosotros vamos a usar esta notación, pues porque nada nos va a interesar decir si un conjunto es subconjunto de otro, sin importar si es el mismo o no es el mismo conjunto, ¿no? El grandotote. Ya si quieren ser, y a veces se hace, pero es como más en matemáticas, cuando se quiere como más rigor, se suele utilizar esto para decir si, o sea, para indicar si el conjunto más chiquito, entre comillas, es igual al de la derecha o no, ¿no? Esa es como la única diferencia. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? ¿No hay dudas? Todo claro. Ok.